Quien como Dios, un saludo en el Señor. No soy nuevo en YouTube, hace varios años tenía un canal de Airsoft em, y estaba por leer un libro que es Relatos de un peregrino ruso, y me pareció una buena oportunidad compartirlo también con otras personas. Si bien hoy en día hay un montón de audiolibros y un montón de formas de pasar el PDF a una inteligencia artificial para que lo lea. Creo que a veces le falta como un poco de alma a eso. Y bueno, también me ayudaba a mí el hecho de leerlo. Soy de leer bastante lento los libros, me llevan bastante tiempo, también porque los voy meditando y ahora quería leer este. Seguramente más adelante comparta otros o espero no abandonarlos. Eh, Tampoco voy a poner tipo imágenes o videos con IA y eso, nada. Solamente en crudo, solamente leer el libro. Em, y posiblemente haga de un capítulo por vídeo, así que van a ser bastante cortitos. Em, Vamos con el peregrino ruso sin mucho preámbulo. Por la gracia de Dios, soy hombre y soy cristiano. Por mis actos, gran pecador. Por estado, peregrino de la más baja condición, andando siempre errante de un lugar a otro. Mis bienes son, a la espalda, una alforja con pan duro, la Santa Biblia en el bolsillo y basta de contar. El domingo 24 después de la Trinidad, entré en la iglesia para orar durante el oficio. Estaban leyendo la epístola de San Pablo a los tesalonicenses, en el pasaje en que está escrito, orad sin cesar. Estas palabras penetraron profundamente en mi espíritu, y me pregunté, ¿cómo es posible orar sin cesar, si todos debemos ocuparnos en diversos trabajos, a fin de proveer a la propia subsistencia? Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos exactamente lo mismo que había oído. Orad sin cesar, orad en todo momento en espíritu, orad en todo lugar, levantando unas manos puras. Inútil reflexionar. Yo no sabía qué partido tomar. ¿Qué hacer? Pensé. ¿Dónde encontrar una persona capaz de explicarme estas palabras? Iré por las iglesias donde predican oradores famosos, ¿y acaso en ellas encontraré lo que busco? Y sin más me puse en camino. Escuché muchos y excelentes sermones sobre la oración, pero todos eran instrucciones sobre la oración en general. ¿Qué es la oración? ¿Por qué se ha de orar? ¿Cuáles son los frutos de la oración? ¿Por qué se ha de orar? Pero ¿cómo llegar a orar de verdad? De esto nadie hablaba. Oí un sermón sobre la oración de espíritu y sobre la oración continua, pero nada dijo el predicador del modo de alcanzar esta oración, de manera que la asistencia a los sermones no me había resuelto lo que yo buscaba. Por eso dejé de asistir a ellos y determiné buscar con la ayuda de Dios un hombre sabio y experimentado que me explicara este misterio, ya que tan atraído me sentía hacia él. Así anduve mucho tiempo, leía la Biblia y me preguntaba si no habría en alguna parte un maestro del espíritu o un guía sabio y lleno de experiencia. Una vez me dijeron que en un pueblecito vivía hace mucho tiempo un señor que solo se ocupaba de su salvación. Tiene en su casa una capilla, nunca sale fuera, y siempre está rezando o leyendo libros espirituales. Al oír estas palabras, me puse sin tardar en camino hacia aquel pueblo. Llegué y me dirigí a mi hombre. ¿Qué es lo que buscas en mi casa?, me preguntó. Me han contado que sois un hombre piadoso y prudente. Por eso os pido en nombre de Dios que me expliquéis qué quiere decir esta frase del apóstol. Orad sin cesar. ¿Y cómo es posible orar de esta manera?
Esto es lo que deseo comprender sin poder conseguirlo. El hombre permaneció un rato en silencio, me miró con atención y dijo: la oración interior continua es el esfuerzo incesante del espíritu humano por alcanzar a Dios. Para conseguir este saludable ejercicio, hay que pedir a menudo al Señor que nos enseñe a orar sin cesar. Ora más y con más celo y fervor, y la oración te hará comprender por sí misma cómo puede llegar a ser continua, pero para esto hace falta mucho tiempo. Dichas estas palabras, me dio de comer, me puso algunas cosas para el camino y se retiró, pero no me había explicado nada. Me puse en marcha. Mientras caminaba, iba yo pensando. Leía, reflexionaba como podía en lo que me había dicho aquel hombre, pero no podía comprender nada. Pero eran tales mis deseos de llegar a interpretar lo que pasaba las noches sin conciliar el sueño. Después de haber recorrido 200 verstas, llegué a una ciudad cabeza de partido. En ella vi un monasterio. En la posada me dijeron que en él vivía un superior piadoso, caritativo y hospitalario. Me presenté a él y me recibió con bondad. Me hizo tomar asiento y me invitó a comer. Santísimo Padre, le dije, yo no tengo necesidad de comida, sino que quisiera que me dieseis una lección espiritual. ¿Cómo he de obtener la salvación? ¿Que cómo has de obtener la salvación? Vive según los mandamientos, ruega a Dios y serás salvo. Me han enseñado que hay que orar sin cesar, pero no sé cómo hacerlo. Y ni siquiera puedo comprender qué significa la oración continua. Os ruego, Padre, que me queráis explicar estas cosas. No sé, hermano mío, de qué manera explicarte lo mejor. Pero espera, aquí tengo un librito que trata de esta cuestión. Y sacó La instrucción espiritual del hombre interior de San Demetrio. Toma, lee esta página. Y comencé a leer lo que sigue. Estas palabras del apóstol, orad sin cesar, se aplican a la oración hecha por la inteligencia. La inteligencia puede, en efecto, estar siempre sumergida en Dios y orar a Él sin cesar. Explicadme cómo puede la inteligencia estar siempre sumergida en Dios, sin distracciones y orar siempre a Él. Esto es cosa difícil, si el mismo Dios no concede esta gracia, respondió el superior. Pero no me había explicado nada. Pasé la noche en su casa y por la mañana, habiéndole dado las gracias por su amable hospitalidad, me puse de nuevo en camino sin saber de modo preciso a dónde dirigirme. Estaba muy triste por no haber comprendido nada, y para consolarme leía la Santa Biblia. Así fui adelante por el camino real, hasta que una tarde encontré a un anciano que tenía traza de ser un religioso. A mi pregunta respondió que era monje y que la soledad en que vivía con algunos hermanos estaba a 10 verstas del camino, y me invitó a detenerme con ellos. En nuestra casa, me dijo, se recibe a los peregrinos, se los cuida, y se les da de comer en la hospedería. Yo no tenía ningún deseo de ir allí y le dije, mi descanso no depende del hospedaje, sino de una enseñanza espiritual. No busco comida, pues llevo mucho pan seco en mi alforja. ¿Qué clase de enseñanza es la que buscas? ¿Y qué es lo que quieres comprender mejor? Ven a nuestra casa, querido hermano. En ella tenemos estarsi experimentados que pueden darte una dirección espiritual y ponerte en el camino verdadero que lleva a la luz de la palabra de Dios y de las enseñanzas de los padres. Mirad, Padre, hace alrededor de un año que, estando en un oficio, oí este mandamiento del apóstol: orad sin cesar. No sabiendo cómo interpretar estas palabras, me puse a leer la Biblia, y también en ella, y en múltiples pasajes, he encontrado el mandamiento de Dios. Hay que orar sin cesar, siempre, en toda ocasión, en todo lugar, no solo durante las ocupaciones del día,
no solo en estado de vigilia, sino también durante el sueño. Yo duermo, pero mi corazón vela. Esto me admiró sobremanera y no puedo comprender cómo es posible cumplir tal cosa ni cuáles son los medios para conseguirlo. Un gran deseo y una gran curiosidad se despertaron en mí. Ni de día ni de noche se han apartado estas palabras de mi espíritu. Me puse también a visitar las iglesias y a oír sermones sobre la oración, pero en vano. Nunca he podido saber cómo orar sin cesar. Hablaban siempre en ellos de la preparación a la oración o de sus frutos, sin enseñar cómo orar sin cesar, ni qué significa tal oración. A menudo he leído la Biblia, y en ella he vuelto a encontrar lo mismo que había oído, pero no he podido comprender lo que tanto ansío. Así que durante todo este tiempo ando lleno de incertidumbre e inquietud. El starets hizo la señal de la cruz y tomó la palabra. Da gracias a Dios, hermano muy amado, por haberte él revelado esa invencible atracción que existe en ti hacia la oración interior continua. Reconoce en eso el llamamiento de Dios y tranquilízate, pensando que así ha sido debidamente probado el acuerdo de tu voluntad con la palabra divina. Te ha sido dado comprender que no es ni la sabiduría de este mundo, ni un vano deseo de conocimiento, lo que conduce a la luz celestial, la continua oración interior, sino al contrario, la pobreza de espíritu y la experiencia activa en la simplicidad del corazón. Por eso no es de maravillar que no hayas oído ninguna cosa profunda acerca del acto de orar, y que nada hayas podido aprender acerca del modo de llegar a esta perpetua actividad. En verdad, se predica mucho acerca de la oración y sobre esta materia existen no pocas obras recientes, pero todos los juicios de sus autores están fundados en la especulación intelectual, en los conceptos de la razón natural, y no en la experiencia que resulta de la acción. Hablan más de lo que a la oración es accesorio que de la esencia de la oración. El uno explica muy bien por qué hay que orar, el otro trata los efectos bienhechores de la oración, un tercero de las condiciones necesarias para orar bien, es decir, del celo, de la atención, del fervor del corazón, de la pureza de la mente, de la humildad, del arrepentimiento, que hay que tener para ponerse a orar. Pero ¿qué es la oración y cómo se aprende a orar? Cosas tan esenciales y fundamentales en la oración, muy poco lo tratan los predicadores de nuestro tiempo, porque son más difíciles que todas sus explicaciones y exigen no un saber escolar, sino un conocimiento místico. Y lo que es más triste aún, esta elemental y vana sabiduría conduce a medir a Dios con una dimensión humana. Muchos cometen un gran error al pensar que los medios preparatorios y las buenas acciones engendran la oración, cuando la verdad es que la oración es la fuente de las obras y de las virtudes. Gran yerro cometen al tomar los frutos y las consecuencias de la oración como medios de llegar a ella, disminuyendo así su fuerza. Es este un punto de vista completamente opuesto a la Escritura, pues el apóstol San Pablo habla así de la oración. Os ruego, pues, ante todo, que se hagan oraciones. Así el apóstol pone la oración por encima de todo lo demás. Muchas buenas obras se piden al cristiano, pero la obra de la oración está sobre todas las demás, porque nada es posible hacer si ella falta. Sin la oración frecuente no es posible andar con el camino que conduce al Señor, ni conocer la verdad, ni ser iluminados en el corazón por la luz de Cristo, no unirse a Él en la salvación. Digo frecuente porque la perfección y la corrección de nuestra oración no dependen de nosotros, así como lo dice el apóstol Pablo. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Solo su frecuencia ha sido puesta en nuestras manos como medio de alcanzar la pureza de oración, que es la madre de todo bien espiritual.
Hazte con la madre y tendrás descendencia, dice San Isaac el sirio, queriéndonos dar a entender que primero hay que adquirir la oración para luego poner en práctica todas las virtudes. Pero conocen mal estas cuestiones y hablan poco de ellas quienes no están familiarizados con la práctica y las enseñanzas de los padres. Conversando de esta suerte habíamos llegado sin darnos cuenta a la soledad. Para no separarme de este sabio anciano y satisfacer cuanto antes mis deseos, me apresuré a preguntarle: Os ruego, venerable Padre, que me expliquéis qué es la oración interior y continua, y cómo podría yo aprenderla, pues veo que de ella tenéis muy profunda y segura experiencia. El starets escuchó mi petición con bondad y me llevó a su cuarto. Ven conmigo y te daré un libro de los padres, que te permitirá comprender claramente en qué consiste la oración y aprenderla con la gracia de Dios. Entramos en su celda y el starets me dijo las siguientes palabras. La oración de Jesús interior y constante es la invocación continua e interrumpida del nombre de Jesús con los labios, con el corazón y la inteligencia, en el sentimiento de su presencia, en todo lugar y en todo tiempo, aún durante el sueño. Esa oración se expresa por estas palabras: Señor Jesucristo, tened piedad de mí. Todo el que se acostumbra a esta invocación siente consolación muy grande y necesidad de decir siempre esta oración. Al cabo de algún tiempo no puede ya pasar sin ella y se le hace como su misma sangre y carne. ¿Comprendes ahora qué es la oración continua? Lo comprendo perfectamente, Padre mío. En el nombre de Dios, enseñadme ahora cómo llegar a ella, le supliqué lleno de gozo. Cómo se aprende la oración lo veremos en este libro que se llama Filocalia. En él está contenida la ciencia completa y detallada de la oración interior continua, expuesta por 25 padres. Es tan útil y perfecto que se lo considera como la guía esencial de la vida contemplativa, y como dice el bienaventurado Nicéforo, conduce a la salvación sin trabajo ni dolor. ¿Entonces es más alto que la Santa Biblia?, le pregunté. No, es más alto ni más santo que la Santa Biblia, pero contiene las luminosas explicaciones que todo lo que hay de misterioso en la Biblia, en razón de la debilidad de nuestro espíritu, cuya vista no alcanza a tales alturas. Te lo haré ver con una imagen. El sol es un astro majestuoso, brillante y muy excelso, al que no es posible mirar de frente. Para contemplar a este rey de los astros y soportar sus encendidos rayos, hay que echar mano de un vidrio ahumado, infinitamente más pequeño y más oscuro que el sol. Pues bien, la escritura es este sol resplandeciente y la filocalia es el cristal ahumado. Escucha ahora, que quiero leerte cómo se ejercita la oración interior continua. Abrió el starets la filocalia. Eligió un pasaje de San Simeón, el nuevo teólogo, y comenzó. Permanece sentado en el silencio y la soledad. Inclina la cabeza y cierra los ojos. Respira suavemente, mira por la imaginación en el interior de tu corazón. Recoge tu inteligencia, es decir, tu pensamiento, de tu cabeza a tu corazón. Di al ritmo de la respiración: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. En voz baja o simplemente en espíritu. Esfuérzate en echar fuera todos los demás pensamientos. Sé paciente y repite a menudo este ejercicio. Lo voy a dejar acá y vamos a continuar en la próxima, que queda la mitad del capítulo. eh, y ya son 20 minutos, así que es un buen tiempo para un vídeo. Eh, También porque no sé si se me traba la aplicación y demás al ser la primera vez. Eh, Espero que les haya gustado y no creo que lo vean muchas personas igual. Eh, pero bueno, quedará para la posteridad. Un saludo en el Señor. Que Dios los bendiga.